limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Hermanitos, un abrazo fraterno en Jesús y la Virgencita María. Les damos la bienvenida a este espacio donde vamos a compartir la vida de Santa Rosa Venerini. Sea la vocación que tengamos, tenemos que ir forjando nuestra vida para llegar un día a la santidad. Ella fue una mujer laica que se dedicó a la formación de jóvenes para instruirlas en la vida cristiana y para que también pudieran estar en medio del mundo, pero siendo evangelizadas. Y también evangelizó a las madres de aquellas jóvenes. Y su apostolado se extendió grandemente a pesar de todas las dificultades y persecuciones que tuvo, pero logró llegar así a la santidad. En el camino, en la búsqueda del Señor, hay muchísimos obstáculos, dificultades, pero de la mano de Dios, como lo hizo esta santa, se puede llegar a perseverar y ayudar a otras personas a que también conozcan de Cristo y a que se formen en una verdadera vida cristiana. Entonces les invitamos para que podamos compartir con verdadera fe y con el corazón abierto la vida de esta santa, para que el Señor nos hable directamente al corazón y nos ayude a ir transformando nuestra vida para llegar un día a la santidad. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda este lugar de tu efusión divina. Llena nuestro corazón de tu gracia y de tu amor. Empapa nuestro ser como esa lluvia copiosa, como esa lluvia temprana que renueva la tierra, reseca y la hace fértil. Ven a nosotros, a estos medios de comunicación que nos permites utilizar para llevar la evangelización a todos nuestros hermanos que día a día nos escuchan. Llena los corazones de mis hermanitos con quien comparto este bendito espacio. Llena esta bendita emisora de tu presencia, Señor, nuestros equipos, que fluya tu gracia en nosotros, siervos inútiles, que solo hacemos lo que nos toca. Danos unanimidad y entendimiento para poder dar una reflexión coherente con lo que vivimos y practicamos. Que seas tú, Señor, utilizándonos como instrumentos por los cuales tú lleves una enseñanza a través de nosotros a nuestros oyentes y hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mayo 7. Santa Rosa Venerini. Nació en Viterbo en el día 9 de febrero del año de 1656. El padre, después de haber conseguido un título en medicina en Roma, se transfirió para Viterbo y ejerció brillantemente la profesión de médico en el Hospital Grande. De su matrimonio nacieron 4 hijos: el Domingo, María Magdalena, Rosa, Horacio.
Rosa, por naturaleza, era dotada de inteligencia y de sensibilidad humana fuera del común. La educación recibida en la familia le permitió desarrollar los numerosos talentos de mente y de corazón y de formarse bajo principios cristianos sólidos. Con la edad de 7 años, hizo voto de consagrar a Dios su vida. Durante la primera fase de su juventud, vivió el conflicto entre las seducciones del mundo y la promesa hecha a Dios. Superó tal conflicto con confiantes oraciones y muchos sacrificios. A los 20 años, Rosa se interrogaba sobre su porvenir. En aquel tiempo, la mujer podía escoger apenas entre las dos orientaciones de vida: el matrimonio o el convento. Rosa estimaba las dos opciones, pero se sentía más atraída para realizar otro proyecto para el bien de la iglesia y de la sociedad de su tiempo. Impulsada interiormente por intuiciones proféticas, llevó mucho tiempo en el sufrimiento y en la búsqueda antes de llegar a una solución. En otoño de 1676, de acuerdo con su padre, Rosa entró en el convento dominicano de Santa Catarina de Viterbo con la perspectiva de realizar su voto. Cerca de la tía, Ana Cecilia aprendió a escuchar a Dios en el silencio y en la meditación. Se quedó en el convento pocos meses porque la muerte prematura del padre la hizo regresar para cerca de su madre sufrida. En los años siguientes, Rosa vivió acontecimientos trágicos en su familia. El hermano Domingo falleció con apenas 27 años de edad. Enseguida muere también la madre, que no aguantó el dolor. María Magdalena se casaba. Permanecía en casa solamente Horacio y Rosa, que tenía 24 años en aquel entonces. Impulsada el deseo de realizar muchos aspectos orantes en el Señor y hacer una cosa grande para Dios, en mayo de 1684, la santa comenzó a reunir en su casa a las niñas y las mujeres de la vecindad para rezar el tercio. El modo orante de las jóvenes y de las manos, y sobre todo las charlas que precedían y seguían después de la oración, abrieron la mente y el corazón de Rosa frente a la triste realidad. La mujer pobre era esclava de la pobreza cultural, moral y espiritual. Entendió entonces que el Señor la llamaba a una misión más alta, que gradualmente la llenaba de la urgencia de dedicarse a la instrucción y formación cristiana de las jóvenes, no con encuentros periódicos, sino con una escuela entendida en el sentido total de la palabra. En el día 30 de agosto de 1685, con la aprobación del obispo de Viterbo y la colaboración de 2 compañeras, Rosa dejó la casa paterna para dar inicio a su primera escuela, proyectada según un designio original que había madurado en la oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios. El primer objetivo de la fundadora era lo de ofrecer a las niñas de la población pobre una formación cristiana completa y de prepararlas para la vida civil. Sin grandes pretensiones, Rosa había abierto la primera escuela pública femenina en Italia. El origen era humilde, pero de grandeza profética. La promoción humana y la elevación espiritual de la mujer eran una realidad que no tardaría en recibir el reconocimiento de las autoridades religiosas y civiles. El crecimiento de la obra. En el comienzo no fue fácil. Las 3 primeras maestras tuvieron que afrontar las resistencias del clero, que sentía como exclusividad suya enseñar el catecismo. Pero la resistencia más fuerte venía de los intelectuales, que se sentían escandalizados al ver la osadía de una mujer de la alta burguesía viterbense que tomaba con seriedad y amor la educación de las niñas de la baja clase social. Rosa enfrentó todo por amor a Dios y con firmeza, que era lo que la caracterizaba, prosiguió el camino que había iniciado, teniendo ahora que nunca la certeza de estar dentro de un verdadero proyecto de Dios. Los resultados le dieron la razón.
los propios párrocos constataron el bien que estas escuelas pías surtieron entre las niñas y sus madres. Aquella iniciativa fue reconocida y la fama sobrepasó los confines de la diócesis. El cardenal comprendió la genialidad del proyecto viterbense e invitó a la santa a su diócesis. La fundadora, siempre lista, contestó a la invitación. De 1692 a 1694, Rosa abrió una decena de escuelas y en las ciudades situadas alrededor del lago, el cardenal suministraba los medios materiales y Rosa concientizaba a las familias, las preparaba para que las maestras pudieran organizar la escuela. Cuando tuvo que tornar nuevamente a Viterbo para cuidar de la estabilidad de su primera obra, Rosa confió las escuelas y las maestras a la dirección de una joven, Lucia Filippini, cuyas calidades de mente, de corazón y de espíritu ya había percibido antes. Después de las escuelas de Viterbo, fueron abiertas otras en la región de Lacio. Rosa llegó a Roma en el año 1706, pero la primera experiencia romana fue para ella un fracaso total. Esto le marcó profundamente y la forzó a esperar un largo periodo de 6 años antes de reconquistar la confianza de las autoridades. En el día 8 de diciembre de 1713, con ayuda del abad, gran amigo de la familia Benerini, Rosa pudo abrir su escuela en el centro de Roma a los pies del Capitolio. El 24 de octubre de 1716 recibió visita del Papa Clemente XI, que acompañado por 8 cardenales quiso asistir a las clases. Maravillado y lleno de complacencia, al fin de la mañana se dirigió a la fundadora con estas palabras: «Señora Rosa, usted hace lo que nosotros no podemos hacer. Le agradecemos mucho porque estas escuelas santificarán Roma». Desde aquel momento, gobernadores y cardenales pidieron las escuelas para sus territorios. El trabajo de la fundadora se volvió intenso, lleno de peregrinaciones y de cansancio para la formación de nuevas comunidades. Fue también motivo de mucha alegría y de sacrificios. Donde surgía una escuela, luego se notaba un radical cambio positivo de la juventud. Rosa Benerini murió santamente en la cárcel de San Marcos en Roma, en la noche del 7 de mayo de 1728. Había abierto más de 40 escuelas. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Jesús en Roma, que ella tanto amaba. En el año de 1952, por ocasión de la beatificación, sus restos mortales fueron trasladados en la capilla de la Casa General en Roma. Santa Rosa Benerini se formó en principios cristianos sólidos. Fue muy inteligente y de una gran sensibilidad humana desde niña. Cómo era importante inculcar esto en los niños. Muy probablemente, como su papá era médico, le dio ejemplo y cultivó esa virtud en ella de sentir dolor, de sentir el acompañar al hermano que está sufriendo. ¿Y cómo se puede realizar esto en los hogares? Ir con los niños a llevar, por ejemplo, mercado, medicamentos a una persona necesitada o a una entidad que trabaje con personas vulnerables, ir a orar por un enfermito, acompañar y orar a personas que están en la soledad, ir a la Eucaristía con los niños, el trato amoroso en el hogar. Todo eso se aprende en la familia. Nos dice el Papa Francisco, hay que aprender a perdonar, a compartir, y la mejor escuela de perdón y de aprender a ser solidarios es el hogar, es la familia. Recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, con mis hermanos y mi mamá nos íbamos a ver a mi abuelito que tenía llagas. Estaba enfermito y ella se iba, ella le curaba las llagas a su papá. Y eso fue un gran ejemplo para nosotros y nos enseñó ahí a cultivar la sensibilidad por el dolor de las personas, ayudarles y sobre todo por ese amor a los padres, a los abuelitos, que son muy importantes en los hogares y que debemos cuidarlos y protegerlos. A los 7 años, Santa Rosa hizo voto de consagrar a Dios su vida. Pero al llegar a la juventud vivió un grande conflicto, una dualidad. ¿Por qué? Porque por un lado estaban las seducciones del mundo y por el otro lado estaba la promesa que le había hecho a Dios de consagrar su vida a Él. Pero ¿cómo superó esta dualidad? Con oraciones y sacrificios.
Hoy en día muchos jóvenes están en grupos de oración, están en las pastorales de las parroquias, están en grupos juveniles y quieren entregar su vida al Señor, pero sienten una dualidad porque el mundo los rechaza, porque se sienten diferentes, porque muchas veces tienen presión, por ejemplo, para que ellos puedan vivir su castidad o su vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida de ser laico, pero eso es lo lindo de seguir a Cristo, es estar contracorriente, estar en los caminos del Señor, no buscando la aprobación del mundo. ¿Y cómo se supera? Como lo hizo Santa Rosa, con oraciones y sacrificios. Y a los 20 años tiene que hacer un discernimiento en su vocación. En aquella época la única opción era o casarse o entrar en la vida religiosa. Entonces ella entra al convento. ¿Y qué aprende allí? Aprende a escuchar a Dios en el silencio. ¿Cómo es de importante hoy, con tantos ruidos, con tantas cosas que nos ofrece el mundo, podernos dedicar a escuchar la voz de Dios? Tenemos que recuperar esto en nuestra vida. Dios nos habla en el silencio. Pero muere su padre y debe regresar a casa con su madre, que luego también va a la presencia del Señor. Y Rosa descubre el llamado que le hace Dios, que es dedicarse a la instrucción y formación cristiana de las jóvenes con una escuela para tal fin. Y en 1685 crea la primera escuela con unas bases importantísimas que para nosotros son un modelo a seguir. Primero, tiene una aprobación el obispo de Viterbo. Segundo, lo hace en oración. Y tercero, búsqueda de la voluntad de Dios. Súper importantes estos pasos antes de iniciar un proyecto pastoral, un proyecto de evangelización. No podemos ser ruedas sueltas, tenemos que siempre estar unidos a nuestros pastores, a los sacerdotes, al Papa, a la doctrina de la Iglesia. También en oración, y siempre, por bueno que nos parezca lo que vamos a hacer, tenemos que escuchar la voz de Dios para poder hacer su voluntad. Y el objetivo de esta escuela era ofrecer a las niñas de la población pobre una formación cristiana completa y prepararlas para la vida. Y hoy en día sí que es súper importante la formación cristiana de las personas. Tenemos en nuestra comunidad el regalo que nos ha dado el Señor de la escuela de formación en la doctrina de la Iglesia Católica. Y también muchas parroquias, muchos espacios a través de televisión, de internet, están haciendo espacios de formación en la doctrina de nuestra Iglesia. Es un valioso tesoro que debemos dar a conocer. Dios nos ha dado esos dones, tenemos que compartirlos con las personas que no conocen. Nos da realmente tristeza ver que hay católicos que por desconocimiento, por no haber tenido un encuentro personal con el Señor en nuestra iglesia, se van de la iglesia, sabiendo que nuestra iglesia es un gran tesoro, tiene todos los elementos, toda la riqueza para poder encontrar a Cristo y para poder llegar al cielo, para poder llegar a ser santos, para tener ese encuentro con Cristo vivo y resucitado. Y en su evangelización tuvo persecuciones y dificultades, como nos dice el libro del Eclesiástico. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Y debemos trabajar de la mano con los sacerdotes, con los religiosos, con las religiosas, con los laicos de otras comunidades, que haya unanimidad. Es un complemento de esos dones para el servicio. A veces hay celos dentro de las mismas comunidades, dentro de los mismos grupos pastorales de las parroquias, y tenemos que superar eso, ser instrumentos de paz y de unidad, ayudarnos y complementarnos. Todo lo hizo por amor a Dios y con firmeza. En el caminar de Santa Rosa se fueron disipando las dudas y llegó la certeza de estar dentro de un verdadero proyecto de Dios. Así es nuestro caminar. Los párrocos vieron el bien que estas escuelas surtieron entre las niñas y las madres. ¿Y eso cómo se logró? Se logró con oración, perseverancia, con humildad y llegar hasta la diócesis. Y las escuelas se fueron propagando por Viterbo y se iban formando personas que a su vez iban formando a otras, como ha pasado con nuestra escuela Nefesh de la comunidad. Y al llegar a Roma en 1706 tiene una primera experiencia que fue un fracaso total. Pero a eso estamos expuestos cuando estamos en el seguimiento de Cristo. Las obras son atacadas, pero lo he aprendido en la comunidad. Cuando las obras son atacadas es porque están surtiendo muchísimo efecto en las personas, se está evangelizando de verdad y son las que más van a dar fruto. Por eso no hay que desanimarse, sino perseverar.
Tuvo que esperar 6 años y en 1715 abre en Roma la primera escuela. Y allí va el Papa con 8 cardenales y asistieron a las clases y quedaron maravillados porque Santa Rosa estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Y le dices: señora Rosa, usted hace lo que nosotros no podemos hacer. Le agradecemos mucho porque estas escuelas santificarán Roma. Y estas escuelas se fueron extendiendo. Y el trabajo fue intenso, lleno de peregrinaciones, cansancio para la formación de nuevas comunidades, pero también de alegría y sacrificio. Así es cuando estamos al servicio del Señor. Y es lo que le da verdadero sentido a nuestra vida. Y se vio el cambio en la juventud. Hoy necesitamos evangelizar a nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes desorientados, sedientos de Dios, con muchos valores y dones que pueden servir para el reino de los cielos. A evangelizarlos. Gloria a Dios, qué hermosa historia de vida nos narra la historia de Santa Rosa, que fue una niña que fue educada con bases sólidas en la fe y que nace en una familia de 4 hermanos, siendo ella la menor. Pudo tener una niñez feliz. A la edad de 6 años le consagra su vida al Señor por la formación quizás que recibió en su hogar, pero después de crecer tiene una lucha contra la carne y el espíritu, y eso lo podemos ver como nos dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 versos 12 y 13. Por lo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, todo estar firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y nos dice la historia de vida que ella pudo superar todo con oración y sacrificio. Se colocó la armadura de Dios. Traducido sería oración y ayuno para superar las pruebas y las tentaciones. Necesitamos, como Santa Rosa, la oración, entregándole todo al Señor, todas nuestras dificultades, todas nuestras pruebas, todos nuestros propósitos, anhelos y proyectos. Y el sacrificio, pues en nuestro cuerpo, para alcanzar la conversión y educar a nuestro cuerpo. No darle todo lo que nos pide, que no es nada fácil, pero que tampoco es imposible. Esto fue uno de los obstáculos que pudo superar nuestra santa, pero que le faltaban muchos más por superar. Uno de ellos sería que en la época la mujer no tenía ni voz ni voto, por lo que solamente tenía 2 opciones de vida: el matrimonio y la vida religiosa. Pues ella escogió la segunda, pero el Señor, cuando uno toma una decisión equivocada, que no va acorde con el plan que Él tiene para uno, el Señor siempre lo regresa a uno a su origen. Porque estando en el convento, fallece tempranamente su padre, le toca regresar, fallece en esos mismos tiempos, fallece un hermano y después su madre. Pues y la segunda hermana se casa, porque solamente había 2 opciones, el convento y el matrimonio. Pues él escoge la primera. Solamente quedó con un hermano en casa. Y en esta parte el Señor se manifiesta en su vida, no como castigo, sino como una señal que le indica el sitio y el propósito que el Señor tiene para ella. En estos acontecimientos tan fuertes, muchos de nosotros empezamos a reclamarle a Dios y preguntamos el por qué tantos acontecimientos en un solo hogar y en tiempos tan cortos. Y la respuesta que tiene nuestra santa, pues la tiene de forma inmediata. Ella ve la necesidad de educar a las jóvenes en la formación religiosa y motivarlas a cambiar sus vidas y a buscar otras oportunidades, porque las mujeres pobres eran esclavas de la pobreza cultural, moral y espiritual, formando la primera escuela pública para damas en Italia.
Y este solo fue el inicio de la pequeña Rosa, porque luego se convierte en fundadora de muchas escuelas en su diócesis, claro, con dificultades. Y pues al final, después de fracasar, nuevamente intenta y con perseverancia y funda una escuela en el centro de Roma, donde asisten muchos personajes importantes, inclusive sacerdotes y obispos. Y acá hago un paréntesis para traer esa vida de Santa Rosa a nuestra vida, porque el servicio de las mujeres en la sociedad y en la iglesia es tiene la misma importancia que los hombres, con el permiso de todos, ¿no? Pero es una realidad, aunque a muchos no les guste, pero la palabra del Señor nos afirma esta situación en Gálatas 3, capítulo 7, versículo 7 en adelante, 27, que nos dice: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque todos por su pasión, muerte y resurrección tenemos el mismo valor. Y si miramos los servicios de la iglesia, hay muchas mujeres al servicio del Señor, mucho más comprometidas que nosotros los hombres. Pues como conclusión, pues todos tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, maravillosamente la historia de Santa Rosa Venerini. Y por eso sí me parecía curioso, aquí en el país de Colombia tenemos en nuestro departamento de Boyacá un municipio llamado Santa Rosa de Viterbo. Sí me parecía curioso el nombre, ¿por qué de Viterbo? ¡Claro! Ya lo hemos aclarado con la santa del día de hoy, y una felicitación a toda la población de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá para el santo nombre que tiene ese municipio y para que entendamos esta historia de Rosa Venerini, muy importante, fundadora de la congregación religiosa de las Maestras Pías Venerini. ¡Qué maravilla!, ¿no? Una santa dedicada a la formación. En Lacio, Italia, allá en Viterbo, y muere en Roma, nos entrega esa voluntad, esa dedicación como servidora fiel a una voluntad edificadora que el Señor nos ha entregado. La canonizaron el 15 de octubre de 2006 por parte del Papa Benedicto XVI. Hizo esa obra tan maravillosa. Ella, esa escola pía, bonita esa palabra, ¿no? Escola pía, la instrucción y educación religiosa de las jóvenes más necesitadas de aquel entonces, de la clase social más vulnerable, más que todo, digámosle, en ese momento. Todo ese apoyo de este abad, que no se menciona en la lectura, pero aquí en mis investigaciones, lo hizo Marcantonio Barbarigo. Marcantonio Barbarigo es un sacerdote católico muy reconocido, un cardenal muy histórico también. Fue arzobispo y obispo, cardenal y obispo diocesano. Entonces es muy importante también la historia de este maravilloso. Y es venerado por la Iglesia Católica también, por el proceso de beatificación. O sea, lo declaró venerable, es respetable y digno de honor y de estima por la Iglesia Católica. Es muy importante entender entonces quién fue el abad que permitió que estas jóvenes tuvieran la oportunidad de asistir a la congregación religiosa de las Maestras Pías Venerini. Muy linda la historia de esta santa. También nos da esa voluntad que
nos entrega el Señor a través de la historia de esta congregación religiosa católica. También ese apostolado, ese momento de peregrinar para llevar las escuelas a diferentes partes de la península itálica, es maravilloso. Y para que, digamos, esta formación en el derecho pontificio cumplido para todas estas necesidades, les quiero comentar dónde está ahorita esa escuela en su presencia. Son 300, casi 400 religiosos según el anuario pontificio del 2017 y están en Albania, Brasil, Camerún, Chile, India, Nigeria, Italia, Rumania, Venezuela y los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Por parte de Rosa Venerini, la fundadora. Cuando se abre esta escuela también nos da esa casación de congregación muy importante de la importancia de la organización del derecho pontificio. ¿Qué es el derecho pontificio? Son todas esas instituciones eclesiásticas, religiosos, apostólicas, que son elegidas por la Santa Sede mediante un decreto formal. Y entonces dependen de la sede apostólica en cuanto a cómo se regula lo que se debe enseñar en aquellas escuelas y todo según las ordenanzas de la fe católica en la Santa Sede. Entonces cumple muy bien ese derecho diocesano por lo que nos entrega esa voluntad. Es cristiana en estas comunidades presentes en los países anteriormente mencionados y es esa dedicación al amor, a la entrega y a la necesidad de este momento tan maravilloso, tan elemental y tan valeroso que la Iglesia nos entrega a través de la Santa del día de hoy. Que el Señor nos siga entregando más santos y santas como Santa Rosa Venerini o Santa Rosa de Viterbo, para que ella diga en ese catecismo a partir de todo lo que se aconteció en su vida, de jóvenes, de mujeres, de rezar juntos para enseñarles toda esa condición de por qué es importante tener a Dios en sus vidas, la formación cristiana, la buena instrucción. Oremos por todas esas educadoras, docentes, maestros, como recuerdan de San Juan Bautista de la Salle, también patrono de los educadores. Pidamos junto a él para que estas escuelas sigan en la formación y en la necesidad de formación elemental, de instruir catequesis, trabajos, de aprender a leer, de escribir bien en aquel momento, y eso hicieron estas niñas. Entonces es brindarle la oportunidad a aquellas personas que no tienen la culpa de nacer en la injusticia social que ha creado la pobreza monetaria, sino es dar esa acogida que Dios quiere en cada uno de nosotros y enseñar al que necesita conocer de la verdad. Santa Rosa Venerini, gracias por esa dedicación para entregar esa educación a los jóvenes que más necesitan de Dios. Amén. Señor, te damos las gracias por este espacio, lo que nos has hablado al corazón. Te entregamos nuestras vidas y te pedimos que podamos imitar las virtudes de Santa Rosa Venerini. Enséñanos, Señor, a formar a los niños con el testimonio de vida en una gran sensibilidad humana para que sean samaritanos y puedan ayudar a las personas que encuentren su camino. Tú conoces las dificultades que tienen muchos jóvenes, como la tuvo Santa Rosa, en el discernimiento de su vocación, en el seguimiento, en consagrarse a ti. Ayúdalos a ser valientes, aún en contra de todo lo que el mundo les quiera ofrecer, con oraciones y sacrificios como lo hizo esta santa, puedan mantenerse firme en la vocación que tú les estás hablando al corazón y en tu seguimiento. Te entregamos todas las escuelas de formación en la doctrina de la Iglesia Católica, en esa formación cristiana que hay en el mundo, las comunidades, las emisoras, por internet, por radio, por televisión, para que sigas iluminando, para que podamos seguir siendo propagadores del Evangelio con nuestro testimonio de vida,
para que ningún católico se retire por desconocimiento de la gran riqueza espiritual que hay en nuestra iglesia y de todos los elementos que tenemos para poder llegar a ser santos. Y que en todas las persecuciones, en todo podamos vencer en tu nombre, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a dar mucho amor a los jóvenes y a poderlos evangelizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, puerta del cielo, te damos infinitas gracias por tu intercesión ante tu Hijo por nosotros. Recurrimos a tu amor maternal por nosotros en este momento. Que este testimonio de Santa Rosa pueda echar raíces espirituales en nosotros y podamos donarnos al servicio de las personas más necesitadas. Que a imagen de Santa Rosa podamos tomar las decisiones acertadas y lanzarnos a la educación y formación de las personas que no saben ni te conocen. Que podamos donarnos a esos pobres y sencillos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rosa Venerini, ruega por nosotros. Santa Rosa Venerini, ruega por nosotros. Santa Rosa de Venerini, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sanatetú. Gracias por compartir este espacio de oración. Me despido de Alba y de Jesús con los hermanos que he compartido este espacio de la fe, de la alegría y de la enseñanza de los misioneros laicos católicos Sanatetú a través de este santo del día, este espacio de oración tan maravilloso. No olviden que estos santos nos dan el objetivo de seguir con este alimento espiritual diario. Tiene que ser diario, hermanitos, y tiene que seguir esa necesidad de llegar a la verdadera santidad y a la profesión de la fe que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor nos siga entregando santos y santas en educación, en aquellas personas que dedican esa vocación y que luchan para conseguir los objetivos con esfuerzo, oración y dedicación. El Señor los siga bendiciendo en este bendecido día.